Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes. Es un privilegio el poder estar juntos, el poder celebrar juntos la vida, darle gracias a Dios que estamos vivos, estamos de pie, que por su gracia no hemos vuelto atrás, no hemos apostatado de la fe y seguimos adelante fieles en la misión que Él nos asignó. Hoy, si le motivamos, si usted no se ha suscrito a nuestro canal de Vence, le motivamos que lo haga, suscríbase, nomás es un clic, active la campanita para que cuando generemos contenido sea avisado oportunamente. Hoy abordaremos un tema de sumo interés para todos y cada uno de los hijos y de las hijas de Dios. La necesidad de los milagros en la Iglesia de Jesucristo. Es importante que abordemos este tema, es importante que hoy con la ayuda del Espíritu Santo encontremos respuestas para poder hacer los ajustes necesarios y poder acceder a ese plano sobrenatural y disfrutar de lo extraordinario, de lo sobrenatural de Dios para nuestras vidas. Es importante, queridos hermanos, queridos amigos, el poder entender la importancia de lo milagroso, de lo sobrenatural, de lo extraordinario en la vida cotidiana de la iglesia. La palabra milagro se define como todo aquel o a todos los sucesos extraordinarios que provocan admiración o sorpresa en alguna persona. Si no experimentamos en lo cotidiano de la iglesia lo extraordinario, estamos destinados o condenados a vivir en lo ordinario. El antónimo de lo extraordinario es lo ordinario. Y si hoy algo caracteriza a los cultos evangélicos cristianos, es la ordinariedad. Lo ordinario es predecible, lo ordinario es repetible. Domingo a domingo, en su gran mayoría vemos sucesos. Lo que sucede pertenece al mundo de la ordinariedad, de lo normal y de lo natural, y muy poco de los sucesos que acontecen en una reunión provienen de otro ámbito sobrenatural, extraordinario, que provoca admiración. La palabra ordinario significa algo común, regular, que sucede de manera habitual. ¿Qué sucede de manera habitual en nuestros cultos, en nuestras reuniones cristianas? La mayoría de lo que sucede habitualmente es algo común y es algo ordinario. Pues que los anuncios y que la música y que los diezmos y que la predicación y que la ministración es algo predecible, repetible, y se trata de imprimirle un tono de extraordinariedad, de sobrenaturalidad, pero por los frutos vemos que son sucesos, que lo que sucede proviene del plano natural, ordinario, y no del plano sobrenatural y extraordinario. Querido, cada milagro fue hecho por Dios, fue hecho con un propósito. Todo lo que Dios hace está sujeto a un propósito, está sujeto a un plan, y Dios involucra su inteligencia infinita. Dios no es un ser emocional, es un ser total y absolutamente inteligente y racional. La pregunta es si un milagro son todos aquellos sucesos extraordinarios que causan o provocan admiración en quien lo presencia. ¿Qué es lo que causa admiración hoy en día? ¿Qué es lo que las nuevas generaciones admiran hoy en día? Basta riqueza, poder, fama, sexo. Simplemente basta con ver el tipo de personajes que admira o con quien se identifican las nuevas generaciones. Personajes vacíos, personajes sombríos, personajes superfluos, personajes, muchos de ellos, no digo todos, criminales, y desgraciadamente una gran cantidad de personas se identifican, admiran a este tipo de personajes. Es increíble, ilógico, irracional que series
en las diversas plataformas de streaming relacionadas con crimen, con narcotráfico, etcétera, provocan admiración. Hay mucha gente que se identifica con esos personajes y en lo profundo de su corazón los admira y quisiera ser de alguna manera como ellos. Cuando una persona admira a alguien, cuando una persona se identifica con alguien, significa que tiene cosas iguales o parecidas. Si no, no hubiera identificación. Escuche lo que voy a decir. Usted y yo, la gente, imitamos lo que admiramos. La gente tendemos a copiar, tendemos a imitar o a reproducir los comportamientos, las acciones, los estilos de vida, incluso rasgos de personalidad de todas aquellas personas a quienes admiramos. Hoy, la iglesia admira más al mundo que lo que el mundo admira a la iglesia. La iglesia imita, copia, reproduce eventos casi idénticamente como lo hace el mundo en sus, como los Grammys, como los premios, donde se lucen, donde hay carpetas rojas, entrevistas, donde se premia al hombre por las obras musicales o cinematográficas. Hoy, por lo que hacemos, por los frutos que expresa la iglesia, la verdad, admiramos al mundo, por eso imitamos mucho de lo que el mundo hace y mucho de cómo el mundo hace lo que hace. En tiempos como los que estamos viviendo, tiempos complicados en estos tiempos modernos, desgraciadamente la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, ha sido influenciada por una cosmovisión humanista y centrada exclusivamente en el hombre. Como alguien dijo del cristianismo contemporáneo o moderno, la iglesia ha divinizado al hombre y ha humanizado a Cristo. Qué triste declaración. Hay un efecto que se llama el efecto de arrastre. El efecto de arrastre consiste o es la tendencia de los individuos a seguir o a adoptar las creencias, las prácticas, los comportamientos de otros miembros de la iglesia, especialmente si esos otros son percibidos como líderes o como personas influyentes. Eso se llama el efecto de arrastre. Cómo las multitudes son influenciadas y admiran a la persona que predica, admiran al cantante que se vuelve en una celebridad, admiran al profeta porque les dice cosas que aún no vienen pero van a venir, y esa admiración provoca que imitemos a todo aquello que admiramos. La Biblia suele usar a las ovejas como metáfora del pueblo de Dios, como metáfora del cuerpo de Cristo o de la iglesia. La gente puede sentirse más cómoda o segura al seguir a la mayoría. Si hacemos lo que todos hacen, si hablamos como todos hablan, si llevamos nuestras reuniones como todos las llevan, entonces eso nos da cierto sentido de seguridad. Las ovejas son animales de rebaño que siguen instintivamente, no es que sean tontas, no es que sean débiles, instintivamente las ovejas, al ser elementos de rebaño, animales de rebaño, siguen instintivamente al líder del grupo sin cuestionar su decisión. ¿Coincidencia? Hoy, en muchos grupos cristianos o evangélicos, las ovejas no cuestionan, no tienen discernimiento, no se toman el tiempo como los hermanos de Berea en el libro de los Hechos de los Apóstoles para comprobar si lo que está siendo predicado o impartido desde el púlpito es de acuerdo a los modelos, a las escrituras bíblicas. Las ovejas no son tontas, son dependientes, dependen del pastor. Y desgraciadamente, hoy en día, no en la metáfora, sino en la realidad de nuestras congregaciones, al pastor le conviene que el rebaño dependa de él, porque al hacerse alguien indispensable del cual dependa el rebaño, eso lo convierte en alguien no intercambiable, en alguien
indispensable y eso le da seguridad y eso convierte a muchas personas en alguien que no son o les lleva a tener un concepto de sí mismos más alto que el que deben de tener. Repito, las ovejas, las multitudes, los rebaños, los grupos grandes son dependientes, dependemos de un trabajo, dependemos de una persona. Hoy tienen muchos jóvenes 40, 50 años y dependen de los padres. Las ovejas dependen del pastor. Hoy nos hemos vuelto una sociedad dependiente, gente que desgraciadamente depende del alcohol, otra gente depende de las sustancias, otra gente depende de la aceptación, de los likes que le dan en las redes sociales, etc. Marcos capítulo 15, verso 11. Dice, pero los principales sacerdotes provocaron a la multitud para que pidiera, ¿sí?, a Barrabás en vez de a Jesús, ¿sí? Para que pidiera a Barrabás a Poncio Pilato en vez de a Jesús. ¿Quién provocó a las multitudes? ¿Quién provocó a los rebaños? ¿Quién provocó a estas gentes que dependen sin cuestionar la decisión o la predicación que está siendo impartida? ¿Quién lo provocó? Los principales sacerdotes, los liderazgos. La palabra provocar significa incitar a alguien a hacer algo. Muchas veces los liderazgos políticos desde plataformas incitan al pueblo a hacer algo, incitan al pueblo a creer algo, incitan al pueblo a odiar a alguien, incitan al pueblo o a las multitudes a culpar a alguien de su situación actual. Las multitudes que a la entrada de Jesucristo a Jerusalén con los ramos decían Hosana al Hijo de David, 3 días después esas mismas multitudes estaban condenando a Jesucristo a la muerte. Estaban haciendo una votación democrática. Levanten la mano todos aquellos que estén a favor de Jesús. Nadie la levantó. Ahora, provocados por el liderazgo político religioso, levanten la mano todos aquellos que desean a Barrabás. Obviamente, los principales sacerdotes, los liderazgos manipulan y controlan la opinión pública a través de mentiras. La multitud anhelaba seguir a Jesús, pero solamente por un interés externo y solamente por obtener un beneficio personal. Tan pronto como se les dio la opción de pedir la liberación de Jesús, prefirieron que fuera libertado Barrabás, el criminal. Y hoy es triste, pero en muchos pueblos, en muchas naciones, se prefiere, al igual que sucedió hace 2000 años, las gentes votan por Barrabás, votan por personas que tienen antecedentes criminales, gentes relacionadas con el crimen, ¿sí? Y dejan o condenan a muerte, ¿sí?, a la persona que debería estar abajo. La pregunta que hoy nos debemos hacer, la pregunta que hoy debemos buscar y la respuesta en el Espíritu Santo es, ¿cuál es la verdadera razón o cuál es la causa divina para que suceda un milagro? Usted y yo no entendemos, como seguramente no entendía Jairo hasta el día en que su hija estaba enferma de muerte y estaba ya a horas de morir, estaba en un proceso de agonía. Hasta que los seres humanos no nos encontramos ya acorralados, ¿sí?, en un camino sin salida, en una enfermedad, con un diagnóstico mortal, cuando nos encontramos en una situación que la capacidad o el poderío humano se dice o se reconoce impotente, es cuando se nos revela o entendemos la necesidad de un milagro, la necesidad de que un suceso extraordinario acontezca y resuelva el problema que humanamente, terrenalmente, ordinariamente no se puede resolver. Jairo lo sabía, y Jairo no era alguien cualquiera. Jairo era alguien que pertenecía a la élite religiosa. Jairo representa a una élite religiosa, como existe hoy en día, que no encuentra respuestas en la religión y tiene que ir a buscarlas en un hombre,
¿sí? En quien las multitudes gritaban y decían que donde quiera que ese hombre llegaba, los milagros, sucesos extraordinarios sucedían o acontecían. Si Dios hoy en día sigue haciendo milagros, tiene que ser por una razón muy clara, por una razón concreta, por una razón específica. ¿Cuántas personas van a una cruzada de milagros y no sanan? ¿Cuántas personas? Claro, no vamos a meternos bajo un espíritu de crítica. Estamos buscando una respuesta en el espíritu. Si pudiéramos poner en porcentajes, ¿qué porcentaje de 10,000 o de 20,000 personas que van a una cruzada de milagros, qué porcentaje sana o queda a través de un suceso extraordinario, queda libre de su dolencia o de su situación anómala? Sería un porcentaje extremadamente bajo. Por eso, queridos hermanos, es importante que bajo la guianza del Espíritu Santo hoy podamos descubrir o se nos pueda revelar cuál es la razón, cuál es la causa divina que hace o que provoca que suceda un milagro. Número 1, sin alineación no hay unción. La unción no es soplarle a alguien y que se caiga. La unción es el poder de Dios y el poder de Dios es Cristo. Cristo es poder y sabiduría de Dios. El poder de Dios es Cristo en espíritu. El poder de Dios es el Espíritu Santo que se ha metido, se ha impartido en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Sin alineación no hay unción. Sin alineación no tenemos acceso al poder sobrenatural de Dios y como consecuencia no podemos esperar que algún suceso extraordinario acontezca y resuelva el problema que la tecnología, la medicina o cualquier otra rama humana se reconoce incapaz. Isaías 53, verso 6 dice, todos nosotros, ¿quién? Todos, ¿quién? Nosotros, nos descarriamos como ovejas. Cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, tu tendencia, mi tendencia, la tendencia de todos los seres humanos es a desalinearnos, a descarriarnos. ¿Y cómo sucede esa desalineación, ese descarriamiento? Cuando elegimos nuestro propio camino en lugar del camino de vida, el camino de bendición, el camino recto que Dios pone enfrente de nosotros. Aun cuando Dios dice en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen bien, pero su final es muerte. Y Dios dice, hoy pongo delante de ti camino de vida y el camino de la muerte. Escoge el camino de la vida, pero para que te vaya bien. Sin embargo, nuestra naturaleza provoca o nos induce a que tomemos las rutas o los caminos que queremos, los que las mayorías toman, y eso provoca que nos descarriemos o nos desviemos del camino o nos desalineemos. Sin alineación no hay unción y sin unción no hay milagros. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se desviaron. Es decir, aquí, sin importar la opinión de un apóstol, profeta, de un gran maestro, aquí las escrituras, que son la base de donde emanan la verdad y la autoridad, es la constitución que nos rige. Aquí dice que la tendencia de todos es a descarriarnos, a desviarnos o a desalinearnos. Todo lo que está desalineado se desgasta rápidamente y lo vemos en un neumático, en un vehículo, en un carro. Cuando está desalineado, el neumático se desgasta mucho más rápido, ¿sí?, de lo que debería haberse desgastado y afecta otras piezas de la suspensión o de la dirección del carro. Sin alineación no hay unción y sin unción no hay milagros y sin milagros nada de lo extraordinario de Dios sucederá en tu vida y resolverá el problema por el cual estás orando. Hay gente que se pasa toda una vida orando por un milagro y el milagro nunca sucede. En el aposento alto solamente había 120 personas. La pregunta es, ¿dónde estaban las multitudes que
adoraban a Jesús, que seguían a Jesús? ¿Dónde estaban las multitudes que acudían a Jesús para que Jesús hiciera un milagro sobre ellos? ¿Dónde estaban? Solamente en el aposento alto, solamente había 120 personas. Esas 120 personas no estaban donde querían, las multitudes estaban donde querían. Cuando una gente hace lo que quiere, nunca llegará al aposento alto, y el aposento alto representa una posición donde la impartición del poder de Dios, la impartición del Espíritu Santo se llevará a cabo. Curiosamente, el número 120 representa la perfección humana. Hemos aprendido en este lugar que por alguna razón el Señor dijo: Padre, te ruego que sed perfectos porque vuestro Padre es perfecto. Y hemos aprendido que la palabra perfección significa madurez. El 120 representa la perfección humana o la madurez. Gente que ha madurado, y nadie madura si no es guiada por a través de un proceso. El 120 representa el orden divino. Esos 120 personas que estaban en el aposento alto fueron investidas de poder de lo alto. Esas 120 personas, a través de la obediencia, a través del sufrimiento, a través de caminar por el camino angosto, a través de pasar por puertas estrechas, ellos fueron perfeccionados, ellos maduraron, ellos se alinearon y ellos estuvieron en el lugar correcto, en el momento correcto, y por eso, debido a la alineación, ellos fueron investidos de poder de lo alto. Solo serán empoderados los que hayan logrado por el Espíritu Santo ser alineados. ¿Cuál es la reacción natural de un hombre o de una mujer en una congregación cuando el pastor lo llama a su oficina para disciplinarlo? Al hacer discípulos, el discipular a alguien está íntimamente relacionado con ejercer la disciplina. ¿Estamos de acuerdo? Y solamente serán empoderados aquellas personas que acepten ser alineadas. Cuando alguien anda chueco, cuando alguien anda mal, cuando alguien anda por caminos equivocados, Dios se encarga de enviar hombres, mujeres de Dios para decirle: así dice el Señor, y tratar de regresar al rebaño, de alinear a esa persona para que regrese al camino correcto. Y tenemos una clara explicación en la parábola del hijo pródigo. Alinearse se refiere a la acción de ajustar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, que fue exactamente lo que pasó en el huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní era tanta la presión que había sobre Jesucristo que él sudaba gotas de sangre, pero ahí él decidió hacer los ajustes, él decidió alinearse, y hoy hemos aprendido que alinearse significa hacer los ajustes necesarios para poner por encima de mi voluntad la voluntad de Dios. Por eso el Padre Nuestro dice: hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Y muchas veces lo repetimos como loros, como pericos, pero en la práctica ponemos nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. No hay milagro si no hay poder. No hay milagro si no hay poder. Escuche lo que voy a decir. Siempre los milagros en la tierra acontecieron a través de personas llenas de poder o llenas del Espíritu Santo. Siempre. Iba Pedro y Juan y Jacobo en el Hechos 3 a la oración en el templo, en la sinagoga, y había un cojo, y a través de ellos el poder que habitaba en ellos sanó al cojo. Cuando murió Dorcas, a través del poder que había en Pedro, Dorcas resucitó. Cuando pasaban por los apóstoles, por el poder que habitaba en ellos, aún la sombra de los apóstoles sanaba a las personas de muchas. Sucedían milagros extraordinarios porque el poder realmente habitaba en la iglesia primitiva.
No hay milagro si no hay poder. Si hoy escasea lo extraordinario en nuestras reuniones, es porque escasea o está ausente el poder. Hechos capítulo 1, verso 8, dice, pero recibiréis poder. Si yo estuviera hoy en una gran concentración de personas cristianas y les dijera, pase al frente, corra al frente todos los que en este momento quieran recibir el poder del Espíritu Santo. Pregunta, ¿cuántos correrían? Todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque malamente, ¿sí? Malamente quien está haciendo esa invitación no está diciendo el precio que hay que pagar para recibir dicho poder. El poder no se compra. ¿Sí? Los hijos de un tal Bar Jesús, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, intentaron comprar el poder a Pedro y los apóstoles. ¿Y qué dijo Pedro? Veo que estás muy mal. Tu dinero perezca contigo, ¿no es cierto? Hay gente que con sus ofrendas, con sus diezmos, quiere comprar el poder. El poder no se compra, el poder no se gana. Hay gente que cree que el poder de Dios se gana estudiando la Biblia, se gana ayunando. El poder ni se compra, ni se gana, ni se merece, ni se fabrica. Hay muchas fábricas de un poder ordinario y humano que simula o se parece al divino y con el cual se engaña a multitud de personas. El poder del Espíritu Santo se recibe por fe. ¿Sí? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, si no hay poder, no hay milagros. Y no va a haber poder si el Espíritu Santo no viene sobre ti o no viene sobre mí. Volvemos al mismo problema. Se te dijo, se me dijo, se nos enseñó que el Espíritu Santo venía cuando alguien te imponía las manos. Es hasta cierto punto, tiene cierta validez bíblicamente hablando, ¿sí? Sin embargo, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿qué? Recibiréis poder. Es decir, si el Espíritu no viene sobre ti, no hay poder. No hay poder, no hay milagros. No hay milagros, no hay acceso a lo extraordinario, a lo sobrenatural de Dios, y te tendrás que conformar con las respuestas y soluciones ordinarias que provienen de lo normal, de lo natural, de lo humano. El poder nace o aparece en alguien cuando el Espíritu Santo viene. La pregunta es, ¿cuándo vino o cuándo viene el Espíritu Santo sobre alguien? Ahorita lo desarrollaremos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice, y con ese poder que venga sobre ustedes, la iglesia, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, no es para vivir su vida como a ustedes les pegue su gana. No es para llevar a cabo todos los proyectos que su imaginación produce. El poder que desciende de lo alto, dice, es para que tú y yo seamos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Querido, en Hebreos capítulo 2, verso 4, aquí vemos la importancia de testificar. Hebreos 2, 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, fíjate bien, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que estaban siendo testigos, los que estaban testificando, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Sí? Pero hoy queremos, ¿sí?, que aunque no estemos testificando de Dios, queremos que Dios testifique con milagros, con prodigios y con maravillas, testifique o compruebe que nosotros es la verdad. Éxodo 7 del 8 al 9, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara, échala delante de Faraón para que se convierta en una culebra. Es decir, aquí vemos bíblicamente cómo la voluntad de Dios está siendo muy clara. Dice, los milagros no son algo que uses para engrandecerte tu marca o el nombre de tu iglesia o de tu denominación. No. El propósito de los milagros
es para que el plan de Dios, para que el propósito eterno de Dios avance en la tierra. Y que el espíritu de incredulidad, ¿sí? Que obstaculiza el avance y el establecimiento del reino a través de sucesos extraordinarios, milagrosos, pueda ser derrotado, hecho a un lado y pueda seguir avanzando el reino de Dios. Ok, entonces, conclusión 1, no hay milagros si no hay poder, y no hay poder si no viene sobre ti, sobre mí o sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces tenemos forzosamente que hacernos una pregunta: ¿cómo o cuándo viene sobre alguien el Espíritu Santo? La palabra regeneración, la regeneración consiste en ser generados de nuevo. Esto es nacer de nuevo, ¿no es cierto? Cuando Nicodemo le dice, ¿cómo puedo ser para entrar en el reino, en lo nuevo? ¿Qué le dijo Jesús? Necesitas ser regenerado, necesitas ser generado de nuevo o necesitas nacer de nuevo. La palabra generar significa producir o crear algo nuevo. Es decir, el Espíritu Santo nunca vendrá sobre lo viejo. Y al que le quede duda, Dios dejó una metáfora y dijo que el vino nuevo no puede ser puesto en un odre viejo, porque lo nuevo al expandirse reventará a lo viejo. El Espíritu Santo vendrá sobre todo lo nuevo que el Espíritu Santo haya logrado formar, crear o producir. Acuérdese, creados de nuevo quiere decir regenerados, creados de nuevo, no mejorados. Y lo que hace hoy la iglesia es a través de consejerías, a través de retiros, a través de una serie de programas y de sistemas que son mayormente humanos, trata de mejorar lo viejo, cuando lo viejo ha sido sentenciado a la muerte. No puede haber la resurrección o el nacimiento de lo nuevo si primeramente la cruz no elimina o destruye a lo viejo. En Ezequiel dice Dios, pondré dentro de vosotros mi espíritu. El espíritu de Dios es lo mismo que dijéramos el espíritu de Cristo, y decir el espíritu de Cristo es decir Cristo en espíritu, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? No hay ningún problema con eso, ¿no? Cuando hace 2000 años que estaba Jesús aquí, no estaba en el espíritu, estaba encarnado, se hizo carne en la persona de Jesús, pero cuando murió y resucitó y ascendió, cuando se derramó en Pentecostés, ya no se derramó el mismo Jesús así, barbón, judío, no. Era el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo o Cristo en espíritu, quien en Pentecostés se derramó sobre 120 que estaban en el aposento alto. Cristo tuvo que ser procesado para poder ser impartido. ¿No es cierto? Impartido quiere decir introducido, ¿no? Puede ponerlo dentro de algo o dentro de alguien. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Los alimentos que tú y yo ingerimos tienen que pasar por un proceso, ¿no es cierto? La primer parte del proceso es que el alimento te lo llevas a la boca y primeramente lo masticas. La masticación tiene como objetivo romper, desmenuzar, ¿sí? Toda esa materia, todos esos elementos sólidos y llenarlos de saliva para poder deglutirlos o tragarlos. Bajan por el esófago y caen en el estómago. Ahí viene un segundo proceso. Todo lo que ya triturado pasó al estómago, el estómago suelta una serie de jugos de ácido para deshacer todo el alimento triturado que está ahí, ¿no es cierto? Para que y el ácido lo disuelve para que el intestino lo pueda absorber. Y cuando el intestino lo absorbe, ahora sí puede ser enviado a través de la sangre a todo el cuerpo para ser impartido o para ser introducido a las células, porque son las células, las refinerías en el cuerpo humano con el poder
de convertir esos nutrientes en energía. Si el riñón no tiene energía, el riñón se muere y tú te mueres. Si el hígado no tiene energía que se produce en las células, el hígado deja de funcionar o funciona mal y tú te vas a meter en problemas. ¿Estamos de acuerdo? Puse este ejemplo. De la misma manera, Cristo tuvo que ser procesado. La iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros, ¿sí? Al nacer de nuevo, tenemos que ser procesados. Hebreos capítulo 5, verso 8 dice, aunque Jesús era hijo de Dios, Jesús aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. Por lo que padeció, aprendió a obedecer Cristo. Cristo, aunque era el hijo de Dios, tuvo que pasar por un proceso. Entre ellos fue la cruz, el rechazo de su pueblo, el que eligieran a Barrabás en lugar de a él, ¿no? El que lo buscaran su propio pueblo para matarlo, el que lo escupieran, el que lo destruyeran su espalda con un látigo. Ser procesado se refiere a un proceso de disciplina, un proceso de corrección, de enseñanza, de prueba que Dios permite que los creyentes pasen para que puedan crecer o madurar. El poder de Dios nunca vendrá sobre un niño o sobre una niña. El poder de Dios jamás vendrá. Ningún niño, ninguna niña tiene ninguna posibilidad de ser empoderado o de ser investido de poder de lo alto. El niño tiene que crecer, el niño tiene que ser perfeccionado, el niño tiene que madurar para tener la posibilidad de alinearse, de estar en el aposento alto, de ser investido de lo alto, y cuando es investido de poder de lo alto, ese poder te da el acceso o la posibilidad de que sucesos extraordinarios acontezcan en tu vida y que lo imposible se vuelva posible. Hay gente que le estorba esto de que Jesús tuvo que ser procesado para poder ser impartido, le estorba. Pero dice Lucas 2:40, luego el verso 52 dice, el niño, Jesús era un niño, crecía y se hacía más fuerte, se llenaba de sabiduría y de la bendición de Dios. Entre más un niño crezca y se haga más fuerte, la bendición de Dios y la gracia de Dios vendrá. Dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y el favor de Dios y de toda la gente. Hebreos capítulo 12, verso 11, ciertamente, dice, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y de paz para todos aquellos que han sido entrenados por ella, por la disciplina. Un deportista exitoso, un medallista olímpico, es un elemento disciplinado, que la disciplina, 8, 10, 12 horas diarias de entrenamiento, de sufrimiento, de dolores musculares, lo llevan a alcanzar una madurez, un nivel de preparación que le da un nivel de competitividad en un momento específico. Para que Jesucristo pudiera ser impartido, Jesucristo tuvo que ser procesado. Por eso el cuerpo de Jesús tuvo que ser triturado, tuvo que ser sepultado, ¿sí? Y al resucitar, el cuerpo con el que resucitó era otro totalmente diferente. Juan, capítulo 14, verso 23. Cuando Jesús resucita, asciende y se sienta a la diestra de Dios, él había dicho en Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La palabra consolador es la palabra paracleto. Esta palabra en términos legales significa un abogado que se encarga de nuestro caso ante una corte legal. Si no tuviéramos a nuestro abogado, a nuestro intercesor, a Jesucristo el justo, intercediendo ante el Padre por nosotros, llevando su sangre y siendo acepta por el Padre su sacrificio perfecto, sobre nosotros estaría una sentencia de muerte, porque la paga del pecado es muerte.
Y en términos civiles, la palabra paracleto, un paracleto es un ayudante que nos sirve y que cuida de nosotros. Escuche, esto es grande, esto es importante. El Señor dijo, vean lo que, esto es poderoso. El Señor dijo, cuando yo estaba en la carne hace 2000 años, para poder tener acceso al poder que estaba dentro de Jesús, al Cristo eterno, tenías que estar donde el Cristo eterno estaba. Por eso Él tuvo que morir, tuvo que ser sepultado, resucitar, ascender, para después derramarse o impartirse. Y hoy el Cristo en espíritu está impartido en millones de gentes por todo el planeta. Ya no tienes que ir a Jerusalén. Si usted necesita alimento, el Paracleto le da alimento. Si usted necesita agua, el Paracleto le da agua. Si usted necesita medicina, Él le da la medicina. Algo como lo que hace una enfermera. Hoy en día el Espíritu de Cristo, hoy en día el Espíritu de vida está en nosotros como el Paracleto. Sin embargo, el entendimiento sumamente limitado de muchos hijos e hijas de Dios hace que no veamos el poder que reside dentro de nosotros. Dentro de nosotros hay un consolador, un Paracleto, que al mismo tiempo que está defendiendo, llevando nuestro caso ante las cortes celestiales, al mismo tiempo está cuidándome, está protegiéndome, está guiándome, está educándome, está formándome, está llevándome en el camino correcto. Y cada vez que yo me desvío, cada vez que yo me descarrío, cada vez que yo me desalineo, el Espíritu Santo, con esa paciencia, con ese amor, Él, a través de muchas herramientas y de muchas personas hermosas, Él nos trae de regreso al camino correcto que es Cristo. Voy a empezar a terminar. El poder recibido viene etiquetado. Hay muchos recursos federales que reciben los gobiernos estatales, pero esos recursos federales vienen etiquetados. Significa que el gobierno del estado tiene que usar esos recursos federales no para lo que quieran, no para sus proyectos como estado, sino para lo que le etiqueta, para lo que fue, tiene que usarlos solo para aquel proyecto que dice la etiqueta o que le ordena el gobierno federal que los use para eso. El poder recibido de lo alto no es para que el ser humano haga lo que quiera. Hubo 10 leprosos. De los 10 leprosos fueron sanados sin hacer nada. De los 10 leprosos, 9 ni siquiera regresaron a agradecer. Ni siquiera había gratitud. Era tal el nivel de egoísmo, de ambición, que ni siquiera regresaron a agradecer. No había gratitud en ellos. Había un egoísmo brutal. Solo uno. Seguramente los 9 que fueron sanados de lepra, tal vez a la semana regresaron 7 espíritus, y el estado como leprosos fue tal vez peor, porque fueron sanados, mas no fueron salvados. El poder recibido de lo alto, el Espíritu, cuando viene sobre nosotros el Espíritu Santo, es para ser testigos. No es para hacer lo que nos venga en gana. El poder con el cual la iglesia es investida es para hacer su voluntad. Y me seréis testigos. Cuando recibas el poder, después de que haya venido el Espíritu Santo sobre ti, cuidado. Viene etiquetado. No es para hacer lo que quieras, es para ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria o hasta lo último de la tierra. La palabra testigo en griego es la palabra mártir. Un testigo es una persona, un testigo o un mártir es una persona que testifica de un hecho del que tiene conocimiento porque lo vio o porque lo vivió. ¿No es cierto? Estaba ahí. Si alguien lo citan como un testigo en un juicio y cuando está testificando ante el juez dice, bueno, es que a mí me dijeron, no vale el testimonio. Porque el único testimonio válido ante el juez, ante el Padre Celestial, es lo que el testigo ha experimentado, ha logrado ver con sus propios ojos. Ahora entendemos lo que dijo Job 42:5. Antes
de oídas te conocía. Otra versión dice en Job, de Job 42:5, dice, antes lo único que sabía de ti era lo que me habían contado. Mucha gente no puede testificar porque nunca ha tenido ninguna experiencia con Cristo. Lo único que testifica es de lo que él ha oído, que otro dice que ha vivido y el otro también nunca lo ha vivido. Entonces esos testimonios, esos testimoniales no tienen validez alguna en el mundo espiritual. Cada testigo es un mártir, o sea, alguien que sufre el martirio por dar testimonio de su fe. Sufrir martirio es algo que en una sociedad hedonista, donde el fin último es el placer, en una iglesia hedonista, nos hemos vuelto una iglesia hedonista cómoda, donde no nos gusta ser disciplinados, molestados, donde cada vez que alguien es tratado de empujar, como lo fue el pueblo de Israel fuera de Egipto, como lo fue Abraham fuera de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre, cada vez nos molestamos, nos enojamos y abandonamos esa congregación. Daniel, a causa de su fe, fue martirizado a ser echado al foso de leones. Sadrach, Mesach y Abednego, amigos de Daniel, fueron martirizados a causa de su fe y echados a un horno de fuego. Jesucristo fue martirizado al ser clavado en una cruz, pero el ser clavado en una cruz no era un acto placentero, era un acto sumamente doloroso, fue tremendamente martirizado. Si alguien sufrió, si alguien tiene experiencia en el sufrimiento y en el dolor, fue él. Martirizar significa atormentar a alguien o quitarle la vida por motivos religiosos o ideológicos. Hoy en día, hermanos, por motivos religiosos, ideológicos, en Siria están matando cristianos. En África, unas hordas, tribus que gobiernan diferentes partes de diversas naciones, por el solo hecho de ser cristianos, los atormentan, los matan, los descuartizan. En la iglesia primitiva, si algo predominó al ser perseguida la iglesia, fue que todos los que retenían la confesión o la profesión de su fe se exponían al martirio, ¿no es cierto? Y si a alguien de los que estamos aquí le queda duda, Hebreos 11, del 36 al 38, dice, algunos, hablando de los héroes de la fe, fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra. A otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos, oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Y dice Dios, ellos no eran dignos. Ellos, Dios en su palabra le llama los héroes, los gigantes de la fe, varones de renombre. Pero si un hombre o una mujer hoy en día no tiene una iglesia numerosa, no es un héroe de la fe, no es alguien digno de ser invitado porque puede transferir ese espíritu de escasez. Hoy, la cosmovisión evangélica cristiana que se predica y se imparte desde los púlpitos cree y hace creer a sus ovejas que todo hombre y todo que no le va bien en lo económico, que no tiene grandes números de ovejas en su congregación, es alguien que Dios no está con él. Si eso fuera cierto, si esas afirmaciones provenientes de muchos siervos y siervas de Dios fueran ciertas, entonces ciertamente Dios hubiera abandonado a José.
Pero sin embargo, una y otra vez dice, pero Dios estaba con José. Sus hermanos lo dejaron, todos los abandonaron, todos lo traicionaron, sufrió de prisiones, de acusaciones injustas a causa de su fe, a causa del sueño. Pero Dios estaba con él, porque Dios estaba procesándolo, Dios estaba perfeccionándolo, Dios estaba preparándolo para que él se convirtiera en una vasija capaz de contener y retener el poder de lo alto. Porque cuando desciende el poder de lo alto, hay un dicho que dice, dale poder a alguien y se revelará quién realmente es ese alguien, es esa persona. Termino. Apocalipsis 12:11. Y ellos, tendríamos que preguntar, Espíritu, ¿quiénes son ellos? Y ellos, y ahí, en la palabra ellos, ¿quién se apunta, Roberto? Toda la congregación. Nosotros, los que venimos domingo a domingo, nosotros los que cantamos, nosotros los que estamos dormidos, pero no importa, venimos el domingo. No, ahí nos metemos todos. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pregunta, ¿quién desprecia su vida hasta la muerte? Un mártir, un testigo, alguien que como Daniel, alguien que como Sadrach, Mesach o Abednego estaban dispuestos a morir, pero no negar la grandeza de su Señor. ¿No es cierto? Fue tan grande ese testimonio, esa expresión de quién era el Dios que estaba con Daniel y con Sadrach, Mesach y Abednego, que cuando termina la prueba y salen los tres jóvenes ilesos del horno de fuego, o sale ileso Daniel del foso de los leones, ¿cómo queda el rey Nabucodonosor? Asombrado. Y fue tal el asombro, fue tal el testimonio de estos hombres de Dios, que el asombro, la admiración provocó una reacción del rey. Digo, a partir de este día, el Dios de ellos es el Dios de todo mi reino. Eso, en eso sí creo. No que el testimonio es que ya no tomo, hermano, ya no digo todo, ya no digo esto, ya no digo. Está bien, qué bueno que no lo digas, qué bueno que no tomas, el alcohol es malo, en exceso. Pero eso no es testificar. Está equivocado. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ese grupo? ¿Quiénes son esas personas que a través de la obra, que de la sangre del Cordero, que de la palabra del testimonio y que despreciaron, ellos vencieron? Romanos 11:5 dice, aún en este tiempo ha quedado un remanente, la palabra remanente, escogido por gracia. La palabra remanente es el residuo que quedó de un proceso, lo que quedó de un gran grupo después de procesarlo. Las fuerzas especiales norteamericanas entran 400 y salen 20, 25. ¿Dónde quedaron los otros? El proceso los eliminó. El proceso se deshace de todo aquello o de todo aquel o aquella que no tiene la naturaleza, la sustancia adecuada. El proceso lo elimina. Por eso salieron de nosotros, el proceso los aborta porque no eran de nosotros. La obra de los vencedores, la obra de aquellos, de ese remanente, no es fácil, querido. La obra de los testigos, ¿te acuerdas que va a haber 2 testigos que se la van a hacer de emoción al anticristo y a todo? Y que a esos van a ser investidos de poder. Dice que ellos tendrán el poder para cerrar el cielo y para bajar fuego. ¿Estamos de acuerdo? La obra de los vencedores, hay gente? Ayer oí una predicación que dice que una cosa es ser salvos y otra cosa es de que a una gente salva se le permita casarse con Jesucristo, ser uno con Cristo, el reino. La mitad de las vírgenes eran vírgenes, no entraron, porque no tenían vestiduras blancas. Cuando llegaron
Las bodas del Cordero había... ¿Y tú, amigo, cómo entraste sin estar apropiadamente vestido? Habrá muchas gentes que fueron llamadas, pero escogieron mal. La obra de los vencedores va a consistir en quitar al hombre natural del alma humana. Quitar todo lo que proviene de la carne, del hombre natural, quitarlo de en medio y traer a Cristo al lugar de centralidad, de supremacía en la iglesia. Porque hoy el centro, el fin supremo en la iglesia es el hombre, no es Cristo. Dios jamás va a empoderar al hombre natural. El hombre natural es aquel no regenerado, porque el hombre natural ni entiende las cosas del espíritu, los planes del espíritu, a él le parecen una tontería y le suenan ridículos. Voy terminando. No hay milagros si no hay poder. La palabra poder viene de una palabra griega, que es la palabra dúnamo, con doble O al final, dúnamo. Y la palabra dúnamo significa, número uno, hacer fuerte a alguien. El poder de Dios no solamente viene para abrir el mar, los ríos, para bajar fuego. El poder de Dios viene para fortalecer, para hacer fuerte a alguien que según Dios es débil. Voy a hacerte una pregunta, Roberto. De cada 10 gentes que les va muy bien, ¿no piensan como la iglesia de la Odisea? Soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, ni de ti, Dios. ¿Y qué le dio? Dice, no, hombre, es un pobre, ciego, miserable, desventurado. ¿No es cierto? ¿Y qué dice Pablo? Cuando el hombre es débil, Dios es fuerte. Porque en la debilidad humana, ¿qué dice? Dice, se perfecciona el poder divino. Pero ¿cuánto de las multitudes quiere ser debilitada o llevada a una situación de sufrimiento, de padecimiento o de prueba? Nadie. Por eso muchos son llamados y muchos renuncian al momento de estar siendo procesados o de estar siendo puestos a prueba. Dice, el poder con el cual somos investidos tiene como objetivo hacernos fuertes. ¿Qué dice Efesios 6:10? Fortaleceos en el Señor y en qué? De su fuerza. Pero cuando estamos en el día de la prueba nos abruma, la prueba nos rebasa, porque nos fortalecemos en lo que vemos, en lo que tenemos, en lo que tocamos, ¿no? Y no en el poder de Dios. Y ahí se revela en qué o en quién tenemos puesta nuestra confianza. Y hablo primeramente de mí. La palabra dúnamo o poder es confirmar. Confirmar, ¿sí? Creo yo que un hombre, ¿te acuerdas cuando Pedro, después de que Pedro fue zarandeado, que le pregunta el Señor, Señor, ¿me amas, Pedro? ¿Qué le dijo Pedro? Señor, sabes que te amo. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Sí, pero le dice, apacienta. Y le dice 3 veces. Y en la tercera le dice, afirma a mis ovejas. Un hombre que ha sido zarandeado, como se zarandea el trigo, un hombre o una mujer que ha perdido todo, como perdió Job, como lo perdió Abraham, como lo perdió David, como lo perdió Pablo, como lo perdió Esther, como lo perdieron todos, un hombre que ha sido zarandeado, es un hombre que se ha venido abajo, todo lo que había sido construido sobre arena, todo lo que provenía de lo natural, de la imaginación, de lo humano. Y el último, dúnamo o poder significa capacitar. A mí me encanta capacitar, yo me dedico a la capacitación en liderazgo, sin embargo, yo no puedo capacitar el cuerpo de Cristo. Puedo capacitar
equipos de trabajo en las empresas, pero capacitar al cuerpo de Cristo es un trabajo que solamente el Padre se lo asignó al Espíritu Santo. Solo el Paracleto, solo el Consolador, solo aquel que se derramó y se metió dentro de nosotros, es el que tiene diseñado un plan perfecto para perfeccionarnos, fortalecernos y que llegado el momento estemos vestidos de lino, fino, blanco y resplandeciente. La palabra dunamo, también viene otra palabra que es la palabra dunamai, que viene de lo mismo. La palabra dunamai significa poder hacer, poder para hacer. Tú, según tu naturaleza humana, Roberto, te permite poder, tienes el poder para caminar sobre el agua. ¿Tienes el poder para regresar de la muerte? ¿Tienes el poder para que un paralítico, que humanamente no existe la tecnología aún para devolverle su muerte, tienes el poder para ponerlo de pie, aunque tenga 38 años tirado? ¿Tienes el poder para multiplicar peces y panes? No lo tienes. Entonces hay muchas cosas que Dios nos pide que hagamos, pero junto con la asignación, Dios viene el poder. Pero cuando el poder lo usamos para lo que queremos y no para lo que lo debemos, el poder se nos retira. ¿Estamos de acuerdo? La palabra dúnamo también, hay otra palabra que se deriva de dúnamo, que es la palabra dunastés. Y la palabra dunastés es soberano o que gobierna. Donde quiera que usted o yo pongamos la planta de nuestro pie, nuestro deber es gobernar. No ser gobernados por algo o ser gobernados por alguien. Donde quiera que un hijo, una hija de Dios, que sea parte de la iglesia o del cuerpo, ponga la planta de su pie, él gobierna. Pero no podemos pretender que aún las tormentas nos hagan caso cuando el Señor Jesucristo le decimos Señor, pero no hacemos lo que Él nos pide. Si queremos que todo se sujete, nosotros tenemos que estar sujetos a Cristo. Y tenemos que ver a Cristo no solamente como Salvador, sino también como Señor, como soberano en nuestras vidas. Las señales, los prodigios y los milagros son el testimonio de Dios confirmando la palabra predicada. Repito, las señales, los prodigios, los milagros son el testimonio, es Dios testificando de la palabra que un hombre insignificante, vil, o una mujer está predicando o está profetizando. Porque muchas veces, piense por un momento, pensemos en Elías. Si algo estaba corrupto, eran los tiempos cuando se une lo Israel con Sidón, con Jezabel. ¿Qué es lo primero que destruye Jezabel? El ministerio profético. Y después suplanta el ministerio profético con 850 profetas falsos o de Baal, muy parecido a hoy, ¿no? Un verdadero ministerio profético ha sido suplantado por un falso ministerio profético que le dice a la gente lo que la gente quiere o le gusta oír. Pero ¿qué pasa cuando un verdadero profeta aparece? Cada vez que Elías apareció frente a Acab, le dijo a Acab lo que Acab no quería oír. Cuando Ezequías va a la guerra con Josafat, había un profeta llamado Micaías que odiaba al rey Ezequías porque Ezequías, el rey, decía, ese profeta no me dice lo que me gusta, siempre me dice cosas malas. A la gente no le gusta la verdad, no le gusta ser confrontada con la verdad, no le gusta que un profeta o alguien que está predicando la palabra le predique la verdad, porque la verdad expone nuestras miserias, expone nuestra debilidad, expone nuestra vulnerabilidad, y eso no le gusta a nadie. Muchas personas, queridos hermanos, que llegan a la iglesia, establecen en la iglesia una serie de ideas románticas, irreales, sobre la misma debido a la palabra predicada. No, hermano,
Ahí en el cielo, usted traiga sus diezmos y sus ofrendas, y en el cielo usted tiene una mansión con puertas de oro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas personas, eso no es cierto. Esa palabra predicada no proviene de Dios, proviene del corazón enfermo, corrupto de piedra de esos falsos profetas. Y en Ezequiel, Dios dice, hablando de los profetas inútiles, de los falsos, dice, ¿por qué le dicen a mi pueblo cosas que jamás yo les dije que les dijeran? Y esperan que yo las confirme. La mayoría de las iglesias cristianas, querido, hoy son básicamente humanistas. Y cuando hablamos de humanismo, hablamos del pensamiento en el cual, por una parte, se piensa que el ser humano es lo más importante y, por lo tanto, todo esfuerzo, palabras, acciones, programas, sistemas, están dirigidos a buscar el bienestar y la felicidad de las personas. Eso es el humanismo. Hoy todo está, y cómo hacer rico, y cómo la prosperidad, y cómo esto, todo está diseñado para eso. Termino ahora sí ya. ¿Qué es la palabra predicada? Porque Dios va a confirmar ¿con qué? Con milagros, con prodigios y con maravillas, que la palabra predicada, cuando proviene de Él. Cuando alguien en la tierra está diciendo lo que Dios le dijo que dijera. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Confirmar ¿con qué? Con prodigios. Hechos 14 del 2 al 3. Pero los judíos que no creyeron en Jesús, que está lleno en las iglesias de eso, hicieron que se enojaran los que no eran judíos, los gentiles, y los pusieron en contra de los seguidores de Jesús. Pablo y Bernabé se quedaron en Iconio por algún tiempo, confiaban mucho en Dios y le contaban a la gente toda la verdad acerca del amor de Dios. El Señor les daba poder para hacer milagros y maravillas, para que así la gente creyera todo lo que decían. Pero si hoy el predicador desde el púlpito está diciendo cosas que ni en la Biblia vienen, ni Dios jamás les dijo que dijeran para este tiempo, y aún así esperan que Dios confirme con prodigios, milagros y maravillas, necesitamos tener un problema psicológico, psiquiátrico. Marcos 16, 19 al 20. Después de decir esto, el Señor Jesús fue llevado a los cielos y se sentó a la derecha de Dios. Los seguidores de Jesús salieron a anunciar el mensaje de salvación por todas partes. El Señor los ayudaba y confirmaba el mensaje con los milagros que lo acompañaban. Juan 2:23, mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, mucha gente creyó en él porque vio las señales milagrosas que hizo. Y termino nomás aclarando un punto. Si yo pusiera una prueba, un quiz, un examen rápido, en una congregación que están ahorita a punto de salir de su culto, y les pusiera, nomás contéstame esta pregunta: ¿qué significa testificar? ¿Qué crees tú que contestaría la mayoría en ese examen rápido? Hablar de Cristo. Exactamente. Hablar de Cristo, hablar de salvación. Y voy a poner, hablar de lo que ellos han oído que alguien habla. La mayoría, ¿no es cierto? Pero esas personas que van a hablar de Cristo, en muchas ocasiones, no digo en todas, lo que hablan es muy diferente a lo que hacen o a lo que viven. Es decir, su vida no concuerda con ese mensaje, con ese testimonio, con esa palabra predicada, con ese testimonio que van a predicar. No concuerda. Y entonces la gente no cree. Y el mensaje no es confirmado. La manera apropiada, la manera correcta de predicar el evangelio es expresar a Cristo en nuestro vivir. Cuando a través de nuestra vida expresamos la vida que nos fue dada, que fue impartida a nosotros, pasa lo que pasó con Daniel, con Sadrach y Mesach. ¿Qué pasó en la casa de Potifar? ¿Cómo quedó Potifar cuando la vida de Dios que estaba en José era expresada y todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar? Quedó asombrado, y como quedó asombrado y maravillado por lo que pasaba, lo puso
al frente, absolutamente, de todo. ¿Qué significa expresar a Cristo? La palabra expresar significa sacar algo que está adentro. Viene de ex, significa hacia afuera, y premere significa presionar o significa apretar. Termino: sin presión no hay expresión, sin expresión no hay testificación, si no hay testificación, no hay confirmación, si no hay confirmación, no hay unción, no hay milagros, nada. Sin presión no hay expresión. La extracción del aceite de oliva implica presionar, moler o prensar las aceitunas. Curiosamente, la palabra Getsemaní significa prensa de aceite. En Getsemaní, todo el peso del Padre cayó sobre Jesús, por eso sudaba gotas de sangre, porque la presión que había sobre él era mayúscula, pero no podía salir el Cristo eterno que estaba dentro si no venía esa cantidad de presión. Y en esa presión, muchos, pasa lo que dice Mateo 25, ¿no? Que todo lo que ha sido edificado sobre arena, cuando viene la presión de los vientos, de las lluvias, colapsa, se derrumba, se viene abajo. ¿Estamos de acuerdo? Getsemaní, prensa de aceite. Sí, ¿qué significa Getsemaní? Getsemaní era la puerta, la antesala, ¿de qué cosa? De la cruz. Todo el tema que tocó el Hijo con el Padre en Getsemaní era la cruz. Señor, si es posible, te encargo, ¿no? Piénsalo bien. Si es posible que yo no fuera, que no habría otra manera. Dijo, no, es la única. Ahí fue prensado el Señor. El Getsemaní, esa prensa donde somos presionados, prensados, con el objetivo de sacar, de expresar lo que Dios ha puesto dentro de nosotros, es la puerta, la antesala de la cruz. Levítico 24, 1, 2, el Señor le dijo a Moisés: ordena al pueblo de Israel que traiga aceite puro de olivas prensadas. ¿Olivas qué? Cada hijo e hija de Dios que se congrega semanalmente en una iglesia debe tener eso en mente, que en la mente de Dios es que tarde o temprano va a ser llevado a la prensa de aceite, a Getsemaní, a una prensa de aceite donde cada uno debemos vernos como aceitunas y vamos a ser presionados, prensados, triturados con el objetivo, no de destruirnos, sino de que lo mejor, lo real, lo eterno que está dentro pueda ser expresado o manifiesto. Por eso la creación entera gime esperando la manifestación, que se exprese, que salga lo que la iglesia tiene atrapado adentro. Escuche, lo voy a leer. El Señor le dijo a Moisés: ordena al pueblo de Israel que traiga aceite puro de olivas prensadas para el alumbrado, y así mantener las lámparas continuamente encendidas. Si las lámparas, la lámpara de Israel, ¿quién era la lámpara de Israel? Metafóricamente, David. ¿Quién se lo dijo? Uno de sus valientes, cuando lo iba a matar a David, un gigante, uno de sus valientes le dijo: nunca más, rey, vas a salir tú. Ya estás grande, y si te matan, se apagará la lámpara de Israel. ¿No es cierto? Pero David era un tipo, una sombra, una figura de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Las vírgenes con las lámparas encendidas, ¿no es cierto?, son las que fueron prudentes y llevaron aceite extra, mientras que las que no lo hicieron se quedaron sin luz. A medianoche llegó el novio, ¿y qué le dijeron las que no tenían aceite extra? ¿Qué dijeron? Dadnos de vuestro aceite. ¿Y qué dijeron las prudentes? Vayan y compren. ¿Qué implica comprar? Pagar un precio. Las prudentes pagaron un precio y ahora dices: pues ya pagamos el precio. Demasiado tarde. Lucas 12, 35, 38. Estén listos.
El poder de Dios es para predicar la palabra correcta, para convertirnos en verdaderos testigos, mártires, hasta el fin de la tierra. Y Dios confirmará con milagros, con prodigios, con maravillas, la palabra predicada. Y cuando eso suceda, las lámparas se encenderán. Y cuando las lámparas se encienden, la luz hace que las tinieblas retrocedan. Y cuando las tinieblas retroceden, la gente puede ver que la venida del Señor está cerca. Todo se trata de eso. ¿Por qué? Porque el día que el Señor venga, a muchas personas que creen estar bien, van a descubrir que fueron engañadas, queridos. Fueron engañadas. ¿Por qué es posible? Lo vemos en la parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas. Es posible tener lámpara, pero carecer de aceite en el día de la máxima oscuridad. Ser llenos del Espíritu Santo es una experiencia que va más allá de la regeneración. ¿Qué significa regeneración? Generar de nuevo o nacer de nuevo. Cuando alguien acepta a Cristo o nace de nuevo, comienza algo, pero la cantidad de aceite, no hay aceite. Puede que sea que hayamos sido salvos o regenerados por el Espíritu Santo, pero aún así no estemos llenos del Espíritu Santo. Una cosa es ser salvo, otra cosa muy diferente es estar preparado para la fiesta de las bodas de Cristo. Pues bueno, queridos, lo vamos a dejar ahí. Y algo que es importante es de que como hablamos hoy, el humanismo ha infectado a la iglesia. Y hoy, cuando la iglesia oye prosperidad, que es una doctrina secular, satánica, que un falso evangelio ha introducido encubiertamente como una herejía, que ha llevado o que conduce a mucha gente al materialismo. Cuando mucha gente oye de prosperidad, lo correlaciona con carros, con casas, con propiedades, con oro, con fama, ¿no es cierto? Por eso mucha gente con motivos equivocados diezma, ofrenda, pero la palabra prosperidad en el idioma original significa recibir ayuda en el camino. Querido, desde que Israel salió de Egipto, estuvo preso 430 años en Israel. Desde que Israel sale por el poder, por los milagros de Dios de Egipto, todo el proceso de los 40 años de Israel por el desierto, la manera en cómo Israel cruza el Jordán, se caen los muros, vence a grandes ejércitos, nos da una idea, una revelación de que si usted y yo, la iglesia, el Israel espiritual, no recibimos ayuda en el camino, Israel no hubiera llegado ni siquiera a cruzar el Mar Rojo, porque en su corazón estaba Egipto y de la abundancia del corazón de ese Israel esclavo era: regresemos de donde salimos. Vamos a regresar a Egipto, de donde nos sacó Dios. Todos, tarde o temprano, necesitamos recibir ayuda extraordinaria, sobrenatural de Dios para hacerle frente al león, al oso, a Goliat, a la tormenta, a la enfermedad, sea lo que sea, venga lo que venga. La iglesia ha sido elegida por Dios y todos los que logren ser uno con Cristo estarán bajo el abrigo del Altísimo, bajo el cuidado del Omnipotente, y tendrán la certeza y la seguridad de ver caer 1000 a un lado y 10,000 al otro, y tendrán la seguridad y la paz de que la plaga no podrá tocarlos. Solo los que acabo de decir, no todos. Querido, conforme alguien se hace viejo, entiende. Jesús se lo dijo a Pedro: Pedro, cuando seas viejo, tendrás que depender, tendrás que apoyarte del brazo de alguien. Todos los seres humanos necesitamos apoyos.
Una madre para parir, para dar a luz, necesita el apoyo de un médico. El médico necesita el apoyo de una enfermera. Necesitamos del apoyo de maestros en la educación de nuestros hijos. La cabeza del cuerpo, que es Cristo, necesita el apoyo del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Querido, el mundo, la oscuridad ha invadido al mundo. La corrupción se ha disparado exponencialmente. Eso simplemente nos dice que cada vez que salgamos de nuestra casa, mi oración todos los días es: líbranos del mal. Líbranos del mal desde adentro, cosas que pueden estar desde allá dentro de nosotros, de mi hijo, de mi esposa, de mi gente querida, o líbrame del mal que puede estar en mi exterior, en mi cercanía, en algún prójimo, que por envidia, que por su locura, por su psicosis interna, me acerque a querer hacerme algún daño. Líbranos del mal. Necesitamos ayuda en todo momento. Todo lo que usted y yo comemos, ingerimos, la mayoría de lo que comemos y de lo que bebemos es cancerígeno. Mucho de lo que respiramos es cancerígeno. Necesitamos una ayuda sobrenatural diaria de ser librados diariamente en forma interna e invisible del mal que aqueja y que agrede al mundo entero. Necesitamos los milagros. Los milagros son parte de esa sociedad que el Padre decidió hacer con la iglesia, con el cielo y la tierra. Los milagros fueron la experiencia natural, no sobrenatural, de Israel en el desierto. Llegó un momento que se asombraba Israel cuando caía maná. No. Era natural que cayera pan del cielo, pero muchas veces lo sobrenatural, cuando sucede todos los días, se vuelve algo natural. Los milagros para la nueva creación, para la nueva criatura, deben ser algo natural que brota de la nueva naturaleza que el Dios del cielo confirmará con productos, con milagros, maravillas, para testificar y confirmar que los que estamos en la tierra tenemos algo adentro que todo el mundo necesita. Queridos, la economía del mundo se viene abajo. Va a colapsar todo, todo está pendiendo de un hilo, pero hay gente que sigue confiando en su propia habilidad, sigue confiando en los criterios de los grandes gurús financieros, sigue confiando en las mentiras y en los números, en los otros datos que proveen diferentes líderes, diferentes portavoces en diferentes escenarios, y formulan sus estrategias con información falsa. Y cuando construyes una plataforma con malos materiales, cuando venga la presión de una situación, todo se vendrá abajo. Es tiempo de confiar en Dios, es tiempo de confiar en los diseños celestiales, y Dios diseñó el diezmo y la ofrenda como un mecanismo para hacer de la iglesia alguien o algo autosustentable. La iglesia no debe tener carencias. Si la iglesia tiene carencias, si la iglesia no tiene lo que necesita para moverse y llevar a cabo la asignación que Dios le encomendó, es porque los supuestos miembros de la iglesia no son fieles al diseño instalado por el Espíritu Santo. El 10% es simplemente el reconocimiento de la fidelidad, de la bondad de Dios. Pero sobre todo, hermano y hermana, el devorador es el mismo espíritu, el mismo que salió por las calles de Egipto, y que toda casa, habitación, empresa, comercio, que no tuviera en los dinteles de sus puertas la sangre de un cordero, la señal, el sello divino, el devorador derrumbaba la puerta y destruía todo a su paso: economía, negocios, sueños, proyectos, matrimonios, salud, todo. Queridos, si algo caracteriza los últimos tiempos,
es que el abismo, las puertas del abismo se van a abrir y el destructor va a andar suelto. Toda casa, habitación o vida que en sus dinteles no tenga el sello de Dios. Y el sello de Dios no se obtiene porque algún día hiciste una oración en una congregación. El sello de Dios son las vestiduras blancas. El sello de Dios es Cristo. Si el devorador no ve a Cristo en ti, si el devorador no ve a Cristo en mí, si el devorador no ve a Cristo como el centro de nuestros hogares, el devorador entrará y devorará, destruirá todo a su paso. No es fanatismo, no es negativismo, no es manipulación, es simplemente una realidad. Sin embargo, para el hombre natural, lo que acabo de decir le suena una tontería y le suena ridículo porque no lo puede entender. Padre, te doy gracias en esta tarde por tu Hijo Jesucristo, porque tu Hijo Jesucristo es todo. Tu Hijo Jesucristo no es el varón judío que encarnó hace 2000 años. El Cristo, el Hijo de Dios, es todo. Y tu plan es que tarde o temprano sea el todo en todos. Y que el todo se exprese y asombre a la humanidad de su hermosura y de su grandeza. Bendito sea, Iglesia de Dios, bendita seas, Iglesia de Cristo, en tu entrar y en tu salir. Bendito sea el fruto de tu vientre, el fruto de tus manos. Que todo lo que hagas en esta semana, el Dios del cielo lo haga prosperar. Y que cada vez que el devorador quiera venir a robar, a matar o a destruir, la sangre del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, esa sangre preciosa, sea puesta en los dinteles de tu casa y el devorador, aunque quiera tocarte, matarte y destruirte, tenga que retroceder e irse en busca de alguien que sí pueda destruir y robar. Dios te bendiga en gran manera.